Buenas tardes o buenas noches en cuanto le esté viendo este video. Nuestro tema es la morfosintaxis, la morfología y sintaxis. La morfosintaxis es la parte de la gramática que estudia los elementos o reglas al momento de construir oraciones. El vocablo morfosintaxis está constituido por palabras distintas, morfología y sintaxis. El análisis morfosintáctico se ocupa de las relaciones gramaticales que se dan dentro de la oración. Es una mezcla del estudio morfológico y estudio sintáctico. ¿Cómo se realiza? Primero debemos analizar las palabras una por una y establecer su tipología, su categorización y de esta manera obtener los sustantivos, los verbos y las preposiciones. 2. Posteriormente se realiza un análisis sintáctico que ayuda a establecer la función de las palabras. 3. Con esto obtendremos el núcleo de la oración, el sujeto, el predicado y la relación entre ellos. Por ejemplo, morfología. Juan viajó temprano, donde Juan es el sustantivo, viajó es el verbo, el temprano es el adverbio. En el ejemplo de sintaxis, Juan viaja temprano, ya, donde Juan es el sujeto y el núcleo. Viajó temprano el predicado, viajó núcleo verbal, temprano circunstancial de tiempo. Los constituyentes sintácticos. ¿Qué es? Es la secuencia de palabras o la jerarquización dentro de una oración, que se puede descomponer en una o dos subsecuencias. Para obtener esto se debe cumplir con las pruebas de constituyentes. Esto sirve para reconocer de qué manera se agrupan las palabras para construir estructuras más complejas y formar una oración. Los constituyentes de la oración son el sujeto y el predicado, donde el sujeto también se lo conoce como sintagma nominal y es de la persona de la cual se habla. El predicado es el sintagma verbal y es lo que se dice del sujeto. Dentro de los constituyentes sintácticos está que se incluye su núcleo en un sintagma de negación. Esto quiere decir que tiene una polaridad negativa. Aquí tenemos algunos ejemplos del sintagma adjetival. La mañana está preciosa. Dentro del sintagma nominal tenemos Pedro es un astronauta. Dentro del sintagma adverbial tenemos las cosas son así. El preposicional, como siempre, está compuesto de algo antes. Tenemos a los alumnos de un buen humor y el verbal es mi intención es llegar a tiempo. Dentro de los constituyentes sintácticos también está el constituyente, que es una palabra o una oración que tiene una jerarquía dentro de la misma y donde existen varios parámetros como son la situación nominal. La situación nominal es posible que el pronombre esté constituido y mantenido en el mismo significado. Dentro de la sustitución convencional, es posible que el constituyente esté al inicio sin que altere el significado. Dentro del desplazamiento, se desplaza desde el inicio sin que esto altere el significado y la aislabilidad, donde se analiza el constituyente de manera aislada al resto de las palabras cuando tienen sentido. Y también el reordenamiento, que es posible que estén reordenados los constituyentes, dando lugar a nuevas oraciones que contengan sentido. ¿Qué es la morfología? Es la parte de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras, las variantes que éstas presentan, los segmentos que las componen y la forma en que se combinan. La unidad mínima de la morfología es el morfema. También la morfología se puede dividir en morfología flexiva y la morfología léxica o derivantes. Los morfemas son las unidades mínimas que conforman una palabra y que aportan un significado. La morfología flexiva se ocupa de estudiar los cambios gramaticales que sufre la palabra, como el género, como el número, el tiempo, el modo, la persona, el caso, entre otros. Por ejemplo,
tenemos aquí el morfema que es chi. En este caso, el género sería chico o chica, el número chicos o chicas. También tenemos la morfología léxica, que estudia la estructura de la palabra, la cual permite construir nuevas unidades léxicas. Ejemplo, se dividen tradicionalmente en dos subdisciplinas, que es la morfología léxica de derivación, donde tenemos la derivación prefijación. Consiste en añadir una partícula morfológica al principio de la palabra. Ejemplo, pescador, vendedor o labrador. O también la subfijación, que se agrega una partícula morfológica al final de la palabra. Por ejemplo, habitualmente, velocidad, satisfacción. O la parasíntesis, que se basa en añadir un prefijo y un sufijo a la palabra. Por ejemplo, enamorar, incontable, malhumorado. También tenemos en la parte de la composición, donde los compuestos propios son una unidad de lexemas que origina una única palabra ortográfica y solo tiene una vocal tónica, por ejemplo, sacapuntas o picayelo. Que es la sintaxis. Nos dice que la sintaxis es una parte de la gramática, la cual se ocupa de ordenar las palabras dentro de una oración para darle a esta un significado coherente. Es decir, la sintaxis hace que las palabras que utilizamos en un enunciado tenga el orden necesario para que éste tenga un significado y sentido correcto. Como por ejemplo, aquí vemos que no se entiende igual el saltó gatito lejos muy gris a decir, bueno, el gatito gris saltó muy lejos. Es la sintaxis funcionalista. Nos dice que se ocupa de la explicación del lenguaje humano y la función que cumple como herramienta comunicativa. Para que esta comunicación se desarrolle es necesario un proceso lógico y jerárquico de las palabras y de las conexiones a ser utilizadas. También tenemos lo que es la sintaxis estructural. Se ocupa de la forma en que se conectan las palabras a fin de crear frases u oraciones. Estas conexiones estructurales se presentan de manera dependiente, pues cada conexión determina ciertos elementos de la misma oración. Es decir, si el sujeto es singular, el verbo será singular. Tenemos lo que es también la sintaxis generativa. Se ocupa de las relaciones, reglas, principios que determinan las combinaciones correctas a ser utilizadas para crear oraciones o conexiones lógicas. Esto es todo en cuanto a nuestra presentación, magíster. Muchas gracias.